Empezamos a hablar de algunos temas y uno de ellos fue la honra. Vimos cultura de honra. Luego vimos el servicio. Estuvimos hablando de cultura de servicio. Y la semana pasada empezamos a hablar de oración. Y estamos en esta conversación, en este tema dentro de cultura de reino. Estamos viendo la oración. Y el mensaje de la semana pasada nos llevó a reflexionar que lo que dice la palabra es real. No podemos vivir sin depender de Cristo. Lo que dice Jesús en Juan 15:5 es una realidad. Jesús le dijo a sus discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. Y profundizamos en las Escrituras y vimos la vida de Jesús. Y conectamos esta idea con la manera en que Jesús vivió. Jesús tuvo una vida de oración, pero no lo hizo porque tenía debilidad o porque necesitaba fortaleza. Lo hizo porque era su manera de expresar su dependencia con el Padre. Conectamos la vida de oración con nuestra necesidad de vivir dependiendo de Cristo. La oración no es un agregado en nuestra semana, en nuestra rutina semanal. La oración, en definitiva, es la evidencia de que dependemos de Jesús, dependemos del Señor. Estuvimos reflexionando que podemos servir, movernos, trabajar, hacer muchas cosas para Dios, pero en ocasiones, sin darnos cuenta, podemos correr el riesgo de desconectarnos de Dios. Y la oración nos ayuda a estar conectados, a depender, a expresar que necesitamos estar unidos a la vid, a Cristo. Y en esta segunda parte, lo que vamos a ver en el día de hoy, nos va a llevar a seguir desarrollando nuestra dependencia y a seguir cultivando la cultura de reino en nuestras vidas. En cultura de oración vamos a ir más profundo en el día de hoy. Y quiero que podamos ver que cuando permanecemos en el lugar de la oración, algo ocurre. No podemos seguir siendo igual. Cuando estamos perseverando en el lugar de la oración, algo ocurre. No somos los mismos. Porque la oración no solamente nos conecta con la dependencia de Cristo, sino que la oración nos transforma. La oración no solamente es el lugar donde conversamos con Dios, sino que es el lugar donde Dios trabaja en lo profundo de nuestro ser. Muchas veces hemos reducido la oración solamente a pedir cosas, presentar necesidades, buscar las respuestas a nuestros problemas. Pero hermano querido, la oración es mucho más que eso. La oración es el lugar donde nos dejamos de esconder delante de Dios y nos exponemos delante de la presencia de Dios para ser transformados. Vivimos en una generación que quiere cambios rápidos. Vivimos en una generación que todo tiene que ser simultáneo, pero eso es la cultura de este mundo, que trata de esquivar los procesos profundos. Muchos creyentes cuando llegan a esta casa quieren sanar rápido, crecer rápido, madurar rápido, pero en el reino no es así. Sin dependencia de Cristo, sin sostener procesos, sin permanecer delante de Dios en oración, no va a ocurrir. En el reino, la transformación no ocurre por velocidad, no sucede a las apuradas, ocurre por perseverar, por permanecer expuestos a la gloria de Dios. Con el tema de hoy vamos a descubrir que no vamos a la oración porque Dios puede resolver algunas cosas de nuestra vida, sino que necesitamos ir al lugar de la oración porque necesitamos ser transformados. El tema de hoy es: permanecer en oración nos transforma. Permanecer en oración nos transforma. Cultura de oración, parte 2. Si no viste la parte 1 de la parte del tema de cultura de oración, te invito a que lo puedas ver en nuestro canal de YouTube, donde vimos dependencia de Cristo. La oración evidencia nuestra dependencia. Ahora vamos a ver otro para qué, por qué oramos. Porque en ese lugar, permanecer ahí, el Señor nos transforma. Si estás conmigo, te voy a invitar a que puedas acercarte a la palabra. El primer punto que quiero desarrollar en esta mañana es que la presencia de Dios revela nuestra verdadera condición. La presencia de Dios revela nuestra verdadera condición.
¿Por qué digo verdadera condición? Porque en ocasiones nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Como solemos decir, nos hacemos trampa jugando al solitario. Nos queremos ganar a nosotros mismos. Pero vamos a ver que la presencia de Dios expone, revela cómo somos y cómo estamos delante de Dios. Hay un pasaje en las Escrituras muy conocido, Isaías, el profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. ¿Qué dice el profeta Isaías? Fíjate que no es Isaías capítulo 1, es Isaías capítulo 6. Y esto tiene un gran significado. Ahora lo vamos a descubrir. Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, el profeta dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando eso ocurría, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces el profeta dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Tremenda la visión de Isaías. Qué momento donde Isaías pudo ver el trono de Dios. En esa visión dice que Isaías entra al templo y tiene una visión de la gloria de Dios. Justo en el año donde muere su pariente, el rey Usías, él ve al Rey de Reyes. Y es interesante, como te dije recién, porque Isaías necesitó que todo rey sustituto muera para que se pueda revelar el verdadero rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasaron 6 capítulos para que esto ocurra. Y en esta visión Isaías ve al Señor alto y sublime, sentado en el trono del cielo, donde los serafines, estos seres espirituales que rodean el trono de Dios, proclaman: Santo, Santo, Santo. Isaías ve que la tierra tiembla ante semejante proclamación, ante la adoración celestial, y dice que todo el lugar se llena de humo. Este humo no es ni más ni menos que la Shekinah, la manifestación de la gloria de Dios. Y ante la gloria de Dios, Isaías no dijo: qué impresionante, qué experiencia tremenda que tuve, qué atmósfera poderosa, qué momento espiritual fuerte viví, y se quedó con eso y volvió a sus quehaceres de profeta. No fue así. El profeta tuvo esta experiencia tan fuerte con la gloria de Dios que cae al suelo con su rostro en tierra y dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Isaías había profetizado contra otras personas en los capítulos anteriores, pero recién ante la presencia de Dios se pudo ver a sí mismo. Estar expuestos a la presencia de Dios rompe la ilusión de creer que el problema siempre son los demás. Y entender esto es tremendo, porque cuando realmente estamos ante la manifestación de la presencia de Dios, dejamos de mirar a otros y empezamos a vernos a nosotros mismos. Empezamos a ver nuestra condición ante un Dios que es santo, santo, santo. Hermano, la presencia de Dios no solamente revela quién es Él, sino que también revela quiénes somos nosotros y cómo estamos ante la santidad de Dios.
Y esto es importante entenderlo porque ahí está la explicación de por qué, cuántas veces estar ante la presencia de Dios, esa experiencia en ocasiones nos incomoda, nos asusta. Tratamos de esquivarlo porque puede romper nuestras categorías humanas. Porque mientras estamos distraídos, ocupados, llenando nuestra vida de ruido, con muchas responsabilidades en nuestras agendas, de esa manera logramos evitar ser confrontados con nuestra impureza. Pero cuando permanecemos delante de Dios, ¿qué ocurre? Todo sale a la luz. Aún lo que ni nosotros sabemos que está ahí, pero que nos hace daño. Es interesante lo que nos muestra la experiencia del profeta, porque la presencia de Dios reveló lo que el Señor quería transformar en él. ¿Qué era? Sus labios, su voz, su palabra. Precisamente eso fue lo que reconoció Isaías ante la gloria de Dios. Isaías vio su condición ante este Dios santo, 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 y que dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Soy un hombre inmundo de labios. Isaías necesitaba transformar su boca para que sus palabras se conviertan en la voz profética de su generación. Y luego de esa confesión, su boca fue tocada con un carbón encendido del altar. El profeta fue purificado para la tarea que Dios lo llamó. Y esta historia, hermano, nos ayuda a entender este primer punto. Muchas veces evitamos el lugar secreto porque en el lugar secreto no hay máscaras. Muchas veces evitamos ir ahí porque en el lugar secreto toda falsa adoración, toda hipocresía no tiene lugar. Ahí no podemos aparentar espiritualidad. Ahí no importa cuánto servimos, cuánto sabemos de Biblia, cuánto hacemos para ayudar a otros. Ahí queda puesto el corazón. ¿Dónde? En el lugar de la oración, expuestos a la presencia misma de Dios. Ahí aparece lo que está oculto: el orgullo, las heridas, la autosuficiencia, la dureza que trae el pecado, las motivaciones incorrectas. Ahí vemos nuestra condición. ¿Y sabes lo que pasa muchas veces? Que tristemente preferimos mantenernos ocupados antes que permitir que Dios trate con nosotros y nos confronte. Usamos el activismo, las ocupaciones, la agenda tareada para esconder lo que tenemos que resolver. Porque estar en la presencia de Dios, estar en el lugar secreto, hace que nos demos cuenta aquello que necesitamos confrontar. Y hay un punto importante, hermano, que quiero que sepas de la naturaleza del Padre, de nuestro Dios. Siempre que te expongas a la presencia de Dios y la gloria de Dios te confronte, nunca va a ser para condenarte. Esa es nuestra seguridad. Cuando vamos a la presencia de Dios, sabemos que el trono de Dios es un trono de gracia. Ahí hallamos el oportuno socorro. La presencia de Dios nunca viene a exponernos simplemente para que nos sintamos humillados, no nos confronta para condenarnos, sino que nos muestra las cosas que tenemos que ver para que seamos sanos y libres. Por eso la presencia de Dios en ocasiones nos incomoda, porque nos lleva a reconocer y confesar lo que está mal, como lo hizo Isaías. ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros! Y Dios tocó sus labios y a partir de Isaías 6 en adelante se convirtió en el profeta que hoy conocemos. Fíjate que lo que ocultamos permanece ahí y nos sigue haciendo daño, pero solo lo que exponemos delante de Dios puede ser transformado. Porque estar expuesto a la presencia de Dios no solamente me ayuda a reconocer mi condición, sino que en ese lugar puedo ver lo que necesita ser tratado. En ese lugar puedo ver que necesito ser transformado por el Señor. Y esto me lleva al segundo punto en esta mañana. La oración es el lugar donde Dios nos transforma. Estar expuestos a la presencia de Dios nos muestra nuestra condición. Pero mientras permanecemos en oración ante su presencia, Dios nos va transformando.
La oración no solamente es la evidencia de mi dependencia de Cristo, sino que permanecer en oración es la forma en que Dios me transforma, toca mi corazón, sana mis heridas, trabaja en mi interior. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? 2 Corintios 3:18. Un gran principio espiritual. 2 Corintios 3:18, que creo que como iglesia lo hemos aprendido y lo hemos abrazado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, por tanto, nosotros todos. Fíjate que Pablo podría haber dicho, ustedes que están empezando a formarse como iglesia ahí en Corinto, ustedes que tienen tantos problemas, y yo soy el apóstol que fui al tercer cielo y se me ha revelado las cosas que estaban ocultas. No, Pablo dice, todos lo necesitamos. Todos nosotros. Pablo se incluye en esta declaración, en este principio espiritual, en esta gran necesidad que tenemos de permanecer en oración para ser transformados. ¿Qué dice Pablo? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando de qué manera, a cara descubierta, no podemos ocultar. Mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. ¿Qué ocurre? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo ocurre la transformación? Contemplando al Señor, permaneciendo en el lugar de la oración. Pablo nos enseña que la transformación no ocurre solo por recibir información. Qué linda palabra, qué buena experiencia que tuve. No es solo eso. Así como ocurrió con Isaías, hubo una confesión, un reconocimiento, una convicción de lo que necesito, de lo que tengo que exponer. Hermano, la transformación en tu vida no va a ocurrir si solo escuchás un mensaje un domingo a la semana. Si solo recibís información o mensajitos de WhatsApp con frases de algún cristiano por ahí que te quiera alentar. Asistiendo a reuniones o con momentos de mucha emoción, la transformación no ocurre por eso. La transformación ocurre contemplando al Señor. Pablo dice, somos transformados de gloria a gloria cuando nos exponemos, cuando estamos contemplándole a Él. La transformación ocurre contemplándolo a Él. ¿Por qué? Porque nos convertimos en aquello que adoramos. Nos convertimos en aquello que contemplamos. Y vos me podrás decir, como muchos cristianos hoy, con una gran espiritualidad, David, de ninguna manera yo adoro otra cosa que no sea a Dios. Pero si te convertiste en una persona avara, seguramente estás adorando al dinero. Si te convertiste en una persona que camina con ofensas, es porque no estás soltando a través de la gracia el perdón. Estás contemplando la herida y la ofensa. Te convertís en aquello que contemplás, que adorás. Y esto es importante porque en este tiempo vivimos en un tiempo lleno de contenido cristiano a nuestro alrededor, ¿sí o no? Y esto es un fenómeno nuevo para todo el mundo. Porque cuando yo era chico, no teníamos esta posibilidad. Teníamos que esperar. Y valga que hoy hay una generación que no conoce lo que significa esperar y tener paciencia. Pero hoy no hay límite. No hay límite para la cantidad de contenido que podemos consumir. Ni siquiera hay límite de tiempo ni de horario. Porque todo está disponible en todo momento. Este es un fenómeno que está cambiando el mundo. Está produciendo un desgaste de nuestro cerebro, porque la energía que nuestro cuerpo utiliza para responder a semejante estimulación, no estamos preparados para eso. No estamos preparados para eso. Hay una estimulación constante, abrumadora, de todo lo que nos demanda atención. Por este motivo es que el mundo vive en la era de la fatiga crónica. Vivimos en la era del burnout.
Los especialistas dicen que este fenómeno hace que no podamos recuperar la energía que nuestro cuerpo insume ante tantas pantallas. Tenemos acceso a predicaciones de todo tipo y color, podcasts sobre cualquier tema, videos de lo que se te ocurra, acceso a libros como nunca antes. Y aunque todo eso puede ser de utilidad y nos edifica, hermano, el peligro es pensar que consumir tanta información es suficiente para ser transformado. Terminamos reemplazando la comunión íntima con Dios y pensando que de esa manera estás alimentando tu espíritu. No te equivoques. La realidad, hermano, es que solo hay cosas que cambian cuando permaneces ante la presencia de Dios y no ante una pantalla. Pablo dice, ante la gloria de Dios, nunca van a suceder si seguís expuesto solamente a pantallas. Si permaneciéramos en oración, expuestos a la gloria de Dios, la mitad del tiempo que permanecemos expuestos a pantallas, nuestra vida sería distinta. Con el tiempo hemos visto, hermano, y nuestra experiencia en el Señor nos habla de esta realidad, que hay personas que orando, expuestos ante la presencia de Dios ahí y no frente a un contenido que la red te pueda traer en la semana, orando aprendieron a perdonar. La historia, los testimonios de la gente nos hablan de que hay muchas personas que orando fueron sanadas. Orando dejaron hábitos dañinos. Orando recuperaron la sensibilidad espiritual. Orando volvieron a conectarse y amar la presencia de Dios. ¿A qué te estás exponiendo? Y esto es así porque cuando vas a la oración, Dios está más interesado en transformarte que simplemente darte respuestas. Segunda de Corintios capítulo 3, Pablo habla del ejemplo de Moisés. Después léelo en tu casa, pero nosotros leímos el versículo 18, pero cuando Pablo habla de ser transformados a su imagen, está hablando de la historia de Moisés. Moisés subía al monte y cuando descendía, ¿qué pasaba con Moisés? Su rostro brillaba porque reflejaba la gloria de Dios. Moisés no bajaba del monte diciendo, miren cuánto sé, cuánto se me reveló, miren cuánta unción tengo después de estar tanto tiempo en la cima del monte. No, él bajaba y sin decir nada reflejaba la gloria de Dios. Dice la historia que nadie podía mirar a los ojos de Moisés porque su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque él había permanecido días contemplando a Yahweh, a Jehová en el monte Sinaí. Y Pablo toma esta historia del Antiguo Testamento y la trae hoy a nosotros. Para que sepamos que nadie permanece expuesto a la gloria de Dios y sigue siendo el mismo. De que necesitamos estar expuestos en una vida de oración, permaneciendo en ese lugar, para que el Espíritu Santo nos transforme. La gente puede fingir espiritualidad por un tiempo, pero solo la presencia de Dios es la que produce cambios reales, transformaciones de fondo que cambian generaciones. Hermano, no lo podremos hacer solamente por esfuerzo humano. No cambiamos solo porque intentamos modificar algunos hábitos en la semana. Cambiamos si permanecemos en oración, si nos exponemos, si perseveramos ahí ante la gloria de Dios. Solo contemplando al Señor y expuestos a su presencia seremos transformados. Y esta reflexión me lleva al tercer punto, al último de esta mañana. Cuando somos transformados, Dios tiene un objetivo supremo en nosotros. ¿Sabes cuál es? Formar a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros.
El corazón de este mensaje y de la identidad de nuestra iglesia es que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. El objetivo para poder vivir en la cultura del reino es que podamos ser transformados a su imagen. Muchas veces pensamos que la meta del cristiano es congregarnos, servir, participar de algún ministerio, aprender más de Biblia. Pero hermano, el objetivo del reino, ¿cuál es? Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Pablo le dijo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado, permanezcan ahí. Si viven por el Espíritu, anden por el Espíritu, por el amor de Dios. Bueno, eso no lo dijo, eso lo digo yo. Y esto confronta mucho más nuestro interior, porque muchas veces queremos que Dios cambie las circunstancias que nos ahogan. Muchas veces solicitamos la ayuda de Dios para que Él abra puertas de bendición. Muchas veces buscamos a Dios para que nos ayude a resolver los problemas. Y en ocasiones nos frustramos. ¿Por qué? Y nos enojamos, porque a veces eso no ocurre. Y esto es así porque Dios está más interesado en transformar nuestro corazón que simplemente solucionar tus problemas, hermano. Muchas veces queremos que Dios cambie lo que vivimos, mientras Dios quiere cambiar cómo vivimos. Y para eso tiene que transformar nuestro corazón. Porque el problema no es solamente lo que nos pasa, porque siempre tendremos dificultades. Los avatares de la vida nos sorprenderán. La palabra nos enseña, Jesús mismo lo dijo, tengan en cuenta esto. En el mundo, yo no le pedí al Padre que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Esa fue mi oración, Juan 17. Recuerden esto, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las cosas vendrán, el punto es cómo reaccionamos. Y para poder responder en cultura del reino, necesitamos permanecer en oración para tener el corazón correcto. Necesitamos ser transformados a su imagen para poder superar todos los gigantes de la vida. No lo harás por esfuerzo humano. Está bueno que tomes decisiones. Mucha gente se desgasta porque se da cuenta que vuelve a lo mismo una y otra vez. ¿A qué te estás exponiendo? ¿Qué estás adorando? Porque te convertirás en aquello que adores. Por eso para nosotros los tiempos de adoración, los tiempos de búsqueda son claves. Me maravilla, me emociona ver cómo la iglesia responde a ese altar, a ese espacio. Porque nos damos cuenta que ahí somos confrontados, alentados, restaurados. ¿Querés modificar hábitos profundos? ¿Estás orando? ¿Estás yendo a la presencia de Dios? ¿Estás siendo como Isaías diciendo, la verdad que yo me merezco otra cosa, Dios? La verdad que no es justo que esté viviendo lo que estoy viviendo. O estás siendo a la presencia de Dios diciendo, ¡ay de mí! Necesito que el carbón encendido del altar toque mis ojos, mis labios, mis oídos, mis manos, que purifique mi vida, porque Él es puro. Y el que vive de esta manera, esperando su venida y viendo a aquel que es puro, se purifica a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña que hay personas que pueden saber mucho de Biblia, pero lamentablemente siguen reaccionando de la misma manera. Hay gente que sabe mucho de teología, pero sigue reaccionando con enojo. Hay gente que sirve mucho, pero sigue viviendo con orgullo. Hay personas que se congregan hace años, pero todavía no aprendieron a perdonar. Hay personas que inclusive fluyen con los dones del Espíritu Santo, pero todavía no pueden ordenar su casa y cumplir con sus compromisos. Entonces tenemos una vida muy ocupada, pero en ocasiones con poca transformación de fondo. Nos acostumbramos a vivir como buenos cristianos nominales, con un lenguaje cristiano, con una doctrina sana, pero muchas veces no nos parecemos a Cristo. ¿Y sabés por qué nos pasa esto? Porque muchas veces confundimos emoción con transformación. Porque muchas veces confundimos dones con madurez. Porque muchas veces confundimos actividad con espiritualidad. Pero hermano, llorar en una reunión no necesariamente significa que Dios te está transformando.
Porque la verdadera transformación se ve en tu casa, en el carácter, en las reacciones del día a día, en tus relaciones, en cómo tratas a las personas. Una persona transformada por la gloria de Dios aprende a vivir soltando perdón. Una persona transformada por la presencia de nuestro Dios aprende a dejar de reaccionar de la misma manera, dejar el enojo y abrazar el gozo, que en definitiva es lo que te fortalece. La persona transformada comienza a cuidar sus palabras, deja de vivir de esa manera, deja de pretender siempre tener la razón, porque busca el consejo de las Escrituras, del Señor. La persona que ha sido transformada aprende a amar, aprende a escuchar, se pone a disposición del reino. Por eso la invitación en esta congregación, en esta casa es, hermano, te invitamos a que participes en el servicio, démoslo todo por Él, por amor, pero sin antes llenar nuestras vasijas de aceite. La persona que vive de esta manera es porque Cristo se está formando. Para aterrizar un poco de esto, hermano, te voy a hacer algunas preguntas incómodas. Permitímelo en esta mañana. Sé que esto tensa, pero cultura de oración, la invitación a orar te tiene que incomodar. Necesitamos recuperar la vida de oración. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que venís escuchando la palabra de Dios, pero seguís reaccionando igual? ¿Hace cuánto tiempo que venís congregándote, pero todavía hay áreas que no rendiste al Espíritu Santo? ¿Estás permitiendo que Dios realmente toque la fibra íntima de tu corazón? ¿O solamente el esfuerzo es para sostener una apariencia espiritual? Hermano, ¿tu familia está notando que Dios te está transformando? Estamos en cultura de oración y lo que quiero que podamos ver con claridad es que permanecer en oración, en el lugar de la oración, desenmascara toda apariencia de piedad, toda espiritualidad falsa y produce personas parecidas a Jesús. ¿Dónde? En la oración. Ahí, en ese lugar, buscando más de su gloria. Hermano, no te olvides de esto. Dios quiere hacer algo mucho más profundo cuando te invita a una conversación, a la oración. Dios quiere formar a Cristo en vos. Por eso la conclusión de este punto es entender que una de las metas, o la gran meta de permanecer en el lugar de la oración, no es recibir respuestas, ayuda o bendición, más allá de que eso ocurre, sino que la gran meta de permanecer en la oración, en ese lugar, es parecernos más a Jesús. La oración nos transforma. Ay, yo pensé que la oración era para transformar al otro. Ay, yo pensé que la oración era solamente para que Dios me dé respuesta, para que me solucione los problemas. Hermano, en el lugar de la oración, Dios te mostrará lo que necesita ser resuelto para que puedas responder al llamado de Dios de una vez por todas en tu vida y tu vida cobre significado y vivas con propósito. Ahí, en ese espacio. Sé que muchas veces la palabra del pastor, de algún hermano, algún profeta por ahí te ha dado dirección y te ha dicho lo que necesitas resolver. Pero hermano, tenés al Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo rey sustituto tiene que morir para que lo puedas ver a Él. Isaías tuvo que pasar por esta experiencia de duelo. Su pariente Usías, recién en el capítulo 6, pudo convertirse en aquello para lo cual Dios lo llamó. Todo rey sustituto tuvo que morir para ver al Rey alto y sublime. Y expuesto ante la gloria del Santo, Dios le mostró lo que necesitaba ser transformado. Y en ese lugar Dios obró milagrosamente. Porque no solamente lo purificó, sino que le dijo: te voy a enviar a vos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por? Isaías dijo: heme aquí. Como conclusión,
Después de todo lo que el Señor trajo hoy a la mesa, la pregunta ya no es, ¿estamos orando mucho o estamos orando poco? ¿Oramos o no oramos? No. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿estás siendo transformado porque le estás contemplando a Él? ¿Estás ocupando tiempo para exponerte ante el brillo, el resplandor de la gloria de Dios? ¿O el brillo de las pantallas están consumiendo tu energía y llevándote a un burnout? Este sistema logró captar la atención. No descansamos. Un fenómeno nuevo. Cantidad ilimitada, tiempo ilimitado. No estamos preparados. La energía se va, no la recuperamos. Pero si supiéramos que estar expuestos ante el brillo de la gloria de Dios es lo que nos fortalece, dejaríamos de estar ahí y estaríamos acá, en el lugar de la oración. Te convertirás en aquello que adores, que contemples. Te convertirás en aquello a lo que te expongas. Para nosotros, el tiempo de búsqueda, de adoración es clave. Nos exponemos ahí, todos juntos como iglesia. Nos acercamos al trono de la gracia cada día, esperando que Dios nos muestre lo que nos tiene que mostrar. La pregunta no es si algo nos está formando o modelando. La pregunta es a qué te estás exponiendo, porque eso te está modelando en este tiempo. Porque no podemos pretender ser transformados si no permanecemos en oración. Y te vuelvo a repetir, el problema no es la falta de información, probablemente esto ya lo sepas. El problema es que hace mucho que dejaste de permanecer en esta práctica, vivir con esta cultura, de esta manera, buscando más del Señor. Algo que vemos frecuente, lamentablemente, es que hay mucha gente que puede seguir congregándose, servir, emocionarse, escuchar mensajes y no ser transformado. En el reino vemos, en la iglesia de Cristo vemos esto. Gente que vive de la misma manera. Pero el problema no es, hermano, que ores poco, porque la invitación no es a que te pases las 24 horas del día de rodillas. El problema es que entiendas el propósito de la oración. Que veas el para qué. No se puede transformar desde afuera. Necesito abrir mi interior. En la cultura de oración no solamente nos exponemos porque entendemos que necesitamos dirección, fortaleza y bendición, sino porque estamos buscando más de su gloria. Quizás por muchos años fuiste a orar, a buscar ayuda al Señor porque lo necesitabas simplemente. Pero estamos aprendiendo en el día de hoy que necesito ir a ese lugar. ¿Por qué? Primero porque dependo de Él. Toda mi vida le pertenece, dependo de Él. Tengo que estar unido a la vid. Y una de las maneras de estar conectado es oración, comunión, conversación, diálogo íntimo con el Señor. Y lo segundo que estamos viendo hoy es que necesito ir a ese lugar porque tengo que seguir transformándome a la imagen de Jesús. Y no ocurre solamente por predicaciones. Es una decisión personal tuya con el Señor. Hoy en esta segunda parte estamos aprendiendo que necesitamos recuperar la cultura de oración. El Espíritu Santo trae este mensaje a la mesa porque hoy, escúchame bien, hoy está comenzando una conversación con vos. ¿La vas a continuar? ¿La vas a continuar? En ocasiones vamos al lugar de la oración y es un monólogo de pedidos. Y Dios te invita, no porque no te quiera escuchar. Nuestro texto de este año es Efesios. Él es poderoso y nos bendice mucho más abundantemente de lo que entendemos y pedimos. Confiamos en esa palabra, por eso este año Cristo se multiplica más de lo que pensamos y entendemos. Pero la invitación a la oración es para tener una conversación y que en esa conversación la imagen de Cristo se forme. Por eso es que esto es una prioridad.
Porque hay cosas que no se van a resolver por más que tengas mucha fuerza de voluntad, por más que te comprometas con mucho esfuerzo. Hay cosas, hermanos, que no se van a resolver con dinero. Algunos dicen, ay, si tuviera más dinero. Hermano, Dios te daría dinero y seguirías viviendo de la misma manera, con todos los problemas que tenés hoy. Hay cosas que no se resuelven porque estás escondiendo, porque no estás exponiendo. Necesitamos volver a la presencia de Dios, que se recupere la sensibilidad. ¿Por qué te enfriaste? Como diría la palabra en Segunda de Reyes, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó? ¿Dónde perdiste la comunión? Agendas ocupadas reemplazan, solapan la gran necesidad de exponerme. Hoy la invitación es a, como dice el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Permanecer en oración no produce personas que sirven o que saben honrar. Permanecer en oración produce personas parecidas a Jesús. Esta es la invitación en esta mañana. La pregunta que el Señor te hace, ¿vas a continuar la conversación? ¿Sabes que a veces el Señor no nos habla? Primero porque a veces no le damos espacio a nuestra oración para escuchar. Y segundo porque sabe que cuando empieza a hablarnos, nos levantamos y nos vamos. Y Él te invita a que te sientes y estés ahí, porque ahí el Señor hará algo poderoso. ¿Qué será? Transformará tu corazón. Porque puede ser que alrededor nada cambie, pero si esto cambia, la realidad de tu vida será totalmente distinta. A mí me gustaría en esta mañana orar, que oremos, que tengamos un tiempo de oración. Me gustaría, quiero llamar a los chicos del Ministerio de Adoración.